¿Realmente Estados Unidos defendería a Taiwán en el caso de una invasión por parte de China? En estos momentos el principal enemigo de Estados Unidos es China. China es la tercera potencia militar del mundo y la segunda economía más grande de nuestro planeta. Definitivamente es una piedra en el zapato para el país norteamericano. China alega que Taiwán hace parte de su territorio. Taiwán dice que son un país independiente, reconocido por una gran cantidad de naciones en el mundo. Que el gobierno de Pekín decida iniciar una invasión a Taiwán es una realidad y a cualquier momento puede pasar. Por eso el gobierno de Taipei en los últimos años ha hecho una gran inversión en defensa, comprando armamento de tecnología avanzada. Podemos ver la inversión de misiles de defensa aérea, con los cuales pretenden reforzar plataformas tan poderosas como las Patriot. También podemos señalar la adquisición de los tanques estadounidenses Abrams M1A2T y cazas F-16 Block 70-72 que harán parte de las Fuerzas Armadas de Taiwán en los próximos años. Estados Unidos tiene gran afán para que Taiwán se arme, por eso le ha dado la posibilidad de adquirir ese tipo de material bélico, además que sigue reforzando sus relaciones con esta isla asiática. Que Taiwán pueda disuadir a China en el caso de una invasión es muy difícil, ya que el gigante asiático es extremadamente poderoso. Lo que hace que China lo piense en caso de un ataque son las relaciones Estados Unidos-Taiwán. Pero esto no sería decisivo para que el gobierno de Pekín en el futuro intente tomarse la isla. A la pregunta, ¿realmente Estados Unidos defendería a Taiwán en una guerra con el gigante asiático? La respuesta es no. Un ejemplo es Ucrania. Washington habló de defender a Ucrania en el caso de una invasión rusa, pero cuando llegó el momento no lo hizo. Estados Unidos ha atacado al país euroasiático de otra forma: sanciones, apoyo armamentístico a los ucranianos y guerra de señales. Si China decide invadir Taiwán, Estados Unidos no lo defendería directamente por una razón muy grande, y son las bombas nucleares. China tiene unas 180 ojivas nucleares activas que pueden desplegar en misiles balísticos que se cree pueden alcanzar hasta 14.000 kilómetros. China con su arsenal nuclear puede amenazar a países como Japón, Australia, India, países europeos y hasta tiene capacidades de estrellar un misil balístico intercontinental en territorio estadounidense, sin dejar de lado su tecnología de misiles hipersónicos que superan 5 veces la velocidad del sonido, y no existe un solo sistema antiaéreo con capacidad para derribarlos en el caso que sean disparados. Al mundo una guerra nuclear no le conviene. Estados Unidos también tiene un arsenal de este tipo muy poderoso, y una guerra entre estas dos naciones sería el fin de nuestra existencia. Los norteamericanos no entrarían directamente en una confrontación China-Taiwán. Ellos tienen un juego que podría ser muy nocivo para China. Igual que con Rusia, llenarían a los chinos de sanciones. Tengamos en cuenta que Pekín es un gran productor de materias primas y productos semiterminados. Es el país que más exporta y el segundo mayor importador. La economía china depende mucho de Occidente, y Xi Jinping sabe que esto puede ser una espada de doble filo. A pesar de que la comercialización de los países de Occidente con China es algo muy marcado, pensar que estas naciones dejen de comprar o vender al país asiático es algo poco razonable, pero debemos tener en cuenta que boicotear los negocios internacionales del país asiático sería una forma con la que Estados Unidos podría atacar a China, debilitándolo poco a poco. Los bloqueos de ambos países perjudicarían mucho al mundo, especialmente cuando la gran mayoría de naciones dependen de una forma exagerada de China y de Estados Unidos, este último siendo más influyente. Pero así como Estados Unidos está bloqueando las ventas de petróleo ruso, lo puede hacer con las exportaciones e importaciones chinas. Esto conllevaría a una gran crisis económica, peor aún que la vivida actualmente por la pandemia y la guerra de Ucrania. Pero la invasión de China a Taiwán sería la gran oportunidad de Estados Unidos para empezar a debilitar al gobierno de Pekín, sabiendo que casi todos los países del mundo no estarían de acuerdo con este ataque, conllevando a la unión de muchos de estos para afectar al gobierno chino.
Fuera de eso, la intervención estadounidense en Taiwán sería muy similar a la que está haciendo en Ucrania, donde ellos y la OTAN surtirían de armas a Taiwán, dependiendo de los conceptos de los expertos militares de Estados Unidos y la Alianza Atlántica, de cuáles serían las armas más necesarias para que el pueblo taiwanés se pueda defender. Además de sus poderosos ataques en cuanto a guerra electrónica, igual que en Ucrania, localización satelital, interferencia e interceptación de comunicaciones, hackeo a sistemas de redes e interferencia al sistema satelital chino Beidou. Todas estas ayudas conllevarían probablemente, igual que en Ucrania, a una guerra de desgaste. Debemos saber que ese es el peor veneno para una nación, porque conlleva a una gran inversión con pocas ganancias. Grandes ejemplos: la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos perdió miles de soldados, llevando al país a una gran crisis política y una muy mala imagen para el país norteamericano. Otro gran ejemplo: la guerra de Afganistán, donde la Unión Soviética perdió, y esto ayudaría después de unos años a la desintegración de la URSS. En la guerra de Ucrania es evidente que cuando termine, Rusia tendría que sortear pormenores muy importantes que tienen que ver con la disminución de su poderío bélico y posiblemente el hundimiento cada vez más marcado de su economía. Vladimir Putin se la tendrá que jugar con más inteligencia para evitar un colapso económico, a sabiendas que está solo contra el mundo. Este sería el juego que Estados Unidos haría a China. Obviamente algo más complejo y difícil de realizar que con Rusia. Quizás una crisis mundial más severa, pero ambas superpotencias se la jugarían por salir ilesas. Estados Unidos también depende mucho de China y viceversa, pero no podemos dejar de lado que Estados Unidos y su influencia en el mundo es superior. Y para China una invasión a Taiwán sería algo que conllevaría a que las demás naciones del mundo los vean con malos ojos. Esto ocasionaría un ataque político y económico más fulminante por parte de Washington al gigante asiático, y quizás Estados Unidos tendría un poco más de posibilidades de ver a su enemigo chino fulminado.